Hablemos sobre los recursos y la información que existe para vivir una vida plena. Autismo, discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Qué será de mi ser querido con discapacidad el día que yo no esté? De estos y muchos otros temas hablamos en Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso, una sección presentada por el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, con Shalmaría Arroyo, consultora de medios y comunicaciones del CED. Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso, en Tito Muñoz contigo. Saludos Tito y saludos a toda la audiencia de Radio Tiempo. Qué bueno estar con ustedes en otro segmento de Rompiendo Barreras, hablando sobre el tema de discapacidad. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es parte del equipo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo y también es madre de 2 niños con autismo. Hoy está aquí para contarnos un poco de su historia y esperamos que sea de ayuda para muchos de los padres, familiares que nos escuchan y que tal vez estén comenzando en este viaje del autismo. Escuchemos la entrevista con Priscila. ¿Cuáles fueron algunos de los síntomas o signos que ustedes notaron y que les indicaron que podía tal vez haber alguna condición como autismo? A él le habían, desde los 2 años ya estaban sospechando de que él era autista, pero como era muy pequeño no se podía certificar. Estábamos observando que él no, cuando uno le hablaba, él no te miraba. Él hacía mucho el abrir y cerrar las manos para tratar de llamar tu atención. Uh-huh. Le encantaban los dinosaurios, los ponía por colores, por tamaño, por clasificación de dinosaurios. Uh-huh. Él no fue mucho de carritos, pero sí fue mucho de poner los animales en fila. Él siempre tenía que tener un orden de los juguetes por orden, tamaño y color. No hablaba. Llegaron prácticamente a los 2 años, ahí fue que empezó a recibir las terapias del habla. Para expresarse o para comunicarse, pues usaba mucho sus manos. Daba muchas vueltas y brincaba siempre en un solo lugar en la casa. Él me coge todavía el codo para autorregularse mucho y se metía el dedo en la boca. Cuando lo vio un neurólogo, rápido que pues yo le presenté todo mi cuadro médico, cómo fue su desarrollo. Él pues me dijo, mamá, yo no te lo puedo diagnosticar porque él es muy pequeño. Ahí tenemos que esperar un poco para que el departamento pueda enviarte la certificación de que él, ¿verdad?, es autista. Uh-huh. Él pasó por 3 neurólogos. El primero no pudo certificarlo por la edad. El segundo me dijo que eso es de todos los niños, que él no tiene ninguna condición. Uh-huh. Y el tercero y último neurólogo pues confirmó que sí, él tenía autismo. Ya cuando vino María, que yo quedé embarazada de mi segundo hijo, a él fue mucho más difícil porque como vino María, él nació prematuro. Uh-huh. Y después vino la pandemia. Para él poder recibir las terapias, el diagnóstico, pues se me tardó mucho más porque la pandemia, pues por el blackout que hubo, pues todo se atrasó. Uh-huh. Y sí, nosotros, mi esposo y yo como padres, pues ya teníamos la experiencia de Arthur, de mi grande, pero del chiquito de Marcus no sabíamos a dónde recurrir por eso, porque todo estaba cerrado. Uh-huh. Aparte de que, a pesar de que los 2 tienen autismo, son completamente diferentes, ya que unas cosas que me hace el grande no necesariamente me las hace el pequeño. Por ejemplo, el grande es una persona bien amorosa. Él es bien cariñoso, bien apegado. Él te puede contar su día completo. Él es bien feliz. Él busca conversación donde sea. Dice, hola, yo me llamo Arthur, mucho gusto, quiero jugar contigo.
Sin embargo, el pequeño es completamente opuesto. Él no confía en las personas, él no habla, no le gusta estar en un grupo, en un salón, siempre está aparte o con la maestra. Así que sí, son bien diferentes los dos en personalidad. Priscila, mencionas el huracán María y las dificultades que esto trajo, y aunque no es lo mismo, sabemos que muchas familias enfrentan retos en el poder obtener las terapias y las distintas herramientas que necesitan a través del Departamento de Educación o de otros servicios, otras ayudas. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a los padres que tal vez están pasando por esto? Pues depende. A mí lo que me ayudó mucho en los dos casos fue que yo empecé a buscar mucha información sobre qué hacer cuando, aunque el niño no esté certificado, pueda recibir algún tipo de terapia. Y más si son bebés. Yo empecé por lo que es Avanzando Juntos, que son para casos de infantes que necesitan algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda para los padres. Por ponerte un ejemplo, ellos me ofrecieron para el pequeño, el que fue prematuro, me ofrecieron terapia física y de ahí yo seguí buscando información hasta que pues pude contactar o volvieron a reabrir después de la pandemia los servicios para entonces continuar. Pero antes de la escuela, antes de Kindle, de los niños pisar Kindle, existe esa ayuda para los padres que se llama así, Avanzando Juntos. Ellos brindan la ayuda, terapias para infantes antes de que empiecen la escuela. Una vez ellos tuvieron el diagnóstico y comenzaron a identificar las terapias y demás, ¿cuáles fueron esas herramientas u otros que les ayudaron a desarrollarse a su máximo potencial? Pues los dos empezaron por terapia del habla. Actualmente ellos cogen un total de 11 terapias, pero Cada uno. no, en total de los dos. Okay. Pero básicamente las que ellos cogen son la ocupacional, terapia psicológica, terapia del habla, terapia de disfagia y oromotora, como la conocen otras personas, y lo que es terapia educativa en el salón. Y si no la mencioné, terapia física. Son en total más o menos entre ellas, para los dos niños, son 11. ¿Cómo fue para ustedes poder organizar para llegar a todas esas terapias y cómo se dividieron? ¿Realmente esto fue algo que hicieron a través de la escuela o en lugares externos? Cuéntanos. Cuando yo estaba en Avanzando Juntos, como ellos eran bien pequeños, recordando que yo todavía estoy en una empresa privada trabajando, que mi tiempo es bien estricto, un 8 a 5, y si no trabajo no cobro. Al principio pues empezábamos con las terapias del habla. Cuando vino la pandemia se introdujo todo lo que era virtual, de computadoras, pues las terapias se volvieron virtuales y yo trataba de que siempre las terapias fueran después que por lo menos papá saliera o los sábados. Mis sábados eran prácticamente el día completo de terapia. Ya cuando tuvieron que aumentar las terapias porque vieron que la necesitaban, pues nosotros tratamos junto con la escuela, coordinar entre la escuela y llevar a los niños. Por ejemplo, actualmente el único día libre que ellos tienen sin terapia son los miércoles, pero de lunes a viernes ellos tienen tanto terapias en la escuela, que el terapeuta va a la escuela a dar la terapia, como hay días, por ejemplo los lunes, que nosotros llevamos después de la escuela. Papá lleva a los nenes al centro de terapia y yo soy la que los busca. Después que ellos empezaron escuela fue mucho más fácil porque muchos terapeutas van a la escuela. Así que nosotros aprovechamos ese beneficio para que toda terapia que ellos podían coger en la escuela, pues que la tomaran. Pero hay terapias como por ejemplo la oromotora, que no encontramos terapeuta que fuera a la escuela, que nosotros tenemos que llevar al niño. Así que aquí entra papá, en donde papá prácticamente es el que siempre se encarga de llevar al niño, y como yo soy la que siempre salgo más tarde, e incluso cuando estaba en empresa privada, pues yo soy quien los busca. So, que eso es equipo y coordinación. Siempre tengo que llevar una agenda de la semana, de qué día le toca
X terapia. Mi teléfono siempre está prendido porque los terapeutas se comunican conmigo a través de WhatsApp para llenar las certificaciones, para el plan de intervención, para algún tipo de modificación en el plan de conducta, si es psicológica. Así que esto es una constante comunicación entre escuela, terapeuta y padres. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de integrarlos a la escuela? ¿Cómo escogieron a qué escuela van a asistir? ¿Y cómo ha sido esa aceptación e integración? Pues mira, fue bien difícil porque al principio queríamos que estuvieran en colegio. Los colegios son muy estrictos a la hora de aceptar un niño con condiciones. Te piden información que uno a veces, pues, como padre se siente dolido. Yo tuve la experiencia en este colegio en donde me decían, ay mamá, es que estos niños necesitan un T1 y el colegio no le provee a usted un T1 o usted tiene que buscar el T1 con el Departamento de Educación. O sea, ellos ponen como que muchas trabas para aceptar un niño o te piden una certificación de que el niño puede estar en corriente regular, como si el tener autismo fuera un impedimento que ellos no pudieran estar en una corriente regular. Así que al principio fue bien difícil, lloré mucho. Luego dije, mira, sabes que yo no voy a buscar más en colegio. Yo voy a intentar escuela pública. Y cuando me reuní con el psicólogo del grande, me dijo, a veces las escuelas públicas son mucho mejor que un colegio. Y efectivamente, lo único que me dijo a mí la directora, la escuela que estuvo el grande fue, si el niño puede estar en corriente regular y el psicólogo entiende que él puede en corriente regular y académicamente nos demuestra que puede estar en corriente regular, o sea, yo no veo aquí ningún impedimento. Y así fue. Actualmente el grande tiene 4 puntos y el chiquito también. O sea, que realmente, digo, supongo, y nos puedes contar, ¿verdad? Si deseas, que habrá algunos acomodos o retos, ¿verdad? No sé. Y cada caso, cada niño es diferente. Correcto. Pero realmente todas esas barreras o impedimentos, entre comillas, que ponían los colegios eran supuestos, porque ninguno había tenido la experiencia real con el niño, ninguno le dio la oportunidad. Es correcto, de hecho es más retante para ellos y yo sé que muchos padres se identificarán conmigo en esta parte porque el tener un niño con una discapacidad entrando en corriente regular con niños que no tienen ningún tipo de discapacidad no solamente es un reto para los padres, es un reto para el mismo niño, porque el niño tiene que demostrar que él puede estar en corriente regular y 2, que a pesar de que tiene esa discapacidad, él puede interactuar con otros niños y que los otros niños no lo juzguen por la condición X o la discapacidad X que tenga. Este es un reto porque muchas veces puede uno como padre pueden sentir que el niño está sintiendo algún tipo de bullying o molestia o Dios mío, mi hijo estará bien en esa escuela. Son miedos que uno como padre tiene todos los días y más cuando el niño tiene una discapacidad. Como madre, ¿qué recurso o qué herramienta tú piensas que ha sido lo más que les ha ayudado en este camino? Las terapias. Definitivamente, yo sé que uno como padre se cansa, es difícil, pero cuando tú ves el progreso de un niño que no hablaba absolutamente nada, o un niño que no comía absolutamente nada, que no pasa ni el año, y el niño te está probando arroz, tocineta, ensalada, huevo, eso a mí por lo menos se me llena el pecho de orgullo. Claro que son logros que muchos de nosotros a veces damos por sentado, porque son, digamos, cosas que pasan naturalmente, ¿no? Y para estos chicos son un logro, porque como decías, al principio quizás no comía nada de estas cosas. Correcto, de hecho hubo un tiempo que el mío grande tuvo 3 meses solamente viviendo de Pediasure porque él no quería comer absolutamente nada.
y en ese momento él no tenía la terapia oromotora activada en el sistema. No habían terapeutas de disfagia en Puerto Rico en ese tiempo, que fue cuando empezó la pandemia más o menos. No fue hasta 3 meses después, si no me equivoco, que tomaron el caso de él, y de Pediasure me está comiendo tocineta en las mañanas y me pide tocineta. Esos son los logros que yo veo, y como que yo sé que es sacrificado, yo sé que es difícil, yo sé que a veces uno lo que quiere es llegar a su casa a descansar y tener que salir a hablar con esta persona del progreso del niño. Yo sé lo difícil que es, pero el ver tú ese progreso es lo que uno dice, wow, de verdad es que esto vale la pena. Cuéntame lo más curioso o lo más satisfactorio que te ha pasado con esta experiencia como madre de 2 niños con autismo. El reconocer que sí, ahí las ayuda, porque uno como padre se siente muchas veces solo. Ya de por sí cuando cuando tú eres madre que quieres formar una familia, pues las amistades que tú tenías, pues muchas de las amistades, no digo que siempre sea el mismo caso, pero a veces las amistades pues se alejan un poco porque, oh no, ya ellos son padres, ya ellos tienen otras prioridades, y uno pues como padre se siente solo. Al entrar mis hijos en mi vida con condiciones fue mucho más difícil por el hecho de que tienen condición, ellos no se van a comportar como un niño regular, so no todas las personas entienden eso. Ellos lo que entienden es que ese niño debería estar sentado tranquilo en lo que pasa la actividad. Y sí, hemos tenido situaciones en donde me han juzgado, han mirado mal a mis hijos, o no quieren que mis hijos jueguen con el otro niño. He tenido de todo un poco. Así que el tener la red de apoyo que actualmente yo tengo, y si no la tienes, yo exhorto que la busquen, ya sean en la escuela o con algún familiar o con algún otro padre que tenga más o menos la misma experiencia que tengan, pero que no se queden solos, porque de verdad que la mente es poderosa. Mi red de apoyo de verdad que me ayudó un montón en que yo pudiera, si por ejemplo quisiera gritar un momento, tener una tarde para por lo menos gritar, me digan, pues déjame el nene una tarde para que tú puedas tener un me time y puedas descansar un poco, porque es muy drenante. Ya con uno es drenante. Sí. Imagínate con 2. O cuidadores, los mismos. O sea, si la persona con discapacidad está bajo un cuidador, hay días que el cuidador se drena, o sea, que no puede. Y de verdad que la soledad, el tú sentirte que no tengo absolutamente a nadie con quien hablar, aunque sea para tomar una taza de café, es horrible. De verdad que es horrible como uno como padre. Priscila, no sé si quieres añadir algo adicional, pero de verdad gracias por esta conversación. Ha sido muy enriquecedora, así que si quieres decir algo más. Sí, pues antes que todo, gracias por la invitación. Lo importante aquí es que busquen donde sea, ya sea por internet, ya sea en la misma escuela, ya sea con algún familiar, que no se queden sin darles ayuda a ese niño o niña, porque eso es lo que va a ayudarlos a que ellos sean independientes en el futuro y que, ¿verdad?, la carga no sea tan grande. El autismo, así como el déficit de atención y otras condiciones, no son condiciones temporeras, son condiciones que son toda la vida. Y uno, pues como padre, va a necesitar mucha red de apoyo para encaminar a lo más independizable posible que pueda ser esa persona. Gracias por esas lindas palabras. Y para culminar, tú que nos escuchas, no te olvides de entrar a nuestras redes sociales, Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, y también de visitar nuestra página web cedd.pr.gov y suscribirte a nuestro boletín mensual para que recibas noticias, información, recursos directamente a tu correo electrónico todos los meses. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio Tiempo.